Agustín Eduardo Espada, quien es doctor en Ciencias Sociales por la UBA y magíster en Industrias Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes. Él pertenece también al CONICET de la Universidad Nacional de Quilmes y a la licenciada en Comunicación Social, psicóloga social, Gabriela Bizarro, quien es coordinadora general de comunicación institucional de la UNE. Ambos van a conversar, nos van a ilustrar sobre el tema, estudiar el proceso de industrialización del podcast y el stream. Así que es toda suya la platea para ambos. Buenísimo, Mónica, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Es una alegría que el simposio pueda tener un espacio para pensar y para compartir lo que se investiga en torno a la comunicación como campo disciplinar también. Así que estamos muy contentos de estar acá y también voy a agradecer especialmente a Agustín por haberse sumado a esta propuesta desde la Universidad Nacional del Nordeste para poder conversar sin más vueltas. Te voy a saludar. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto para mí formar parte y sumarme al simposio y también muy agradecido por la invitación. Así que un gusto. Bueno, nosotros vamos a hablar de tu trabajo de investigación, digamos, de tu campo de investigación, que es mirar el proceso de industrialización del podcast y el stream. Así que vamos a tratar de hacer honor a eso en este espacio y de poder charlar entre los dos como si estuviésemos en uno de esos objetos de estudio del cual seguramente te vas a referir. Eh, y me gustaría que comencemos hablando. eh, Primero, una diferenciación, teniendo en cuenta que quienes están acompañándonos a través de YouTube no necesariamente son especialistas en estos términos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de podcast, de streaming, de audios o de imágenes? Eso que hoy por ahí está bastante o un poco difusa la frontera, ¿no? Sí, está todo hibridado, ¿no? Una forma que es bastante intuitiva de diferenciar el podcast y el streaming es que el streaming está hecho, está producido para una transmisión en vivo, mientras que el podcast no tiene una transmisión en vivo, sino que es un producto que se piensa para su consumo y se pone a disposición para su consumo a demanda. Eh, Quizás hace unos 4 o 5 años esta diferenciación hubiese tenido una segunda parte donde yo te decía, bueno, el podcast es un contenido de audio que se embebe en un archivo de audio digital, un MP3, un MP4, y que se sube a alguna plataforma de distribución para su consumo a demanda, ¿no? Y entonces te hubiese dicho, la diferencia del streaming es que el streaming tiene imagen, se apoya en el video y de esa manera también teníamos una diferenciación muy clara a través de los lenguajes que utiliza cada uno de estos formatos. Pero lo que sucede es que en los últimos 4 o 5 años, lo que conocíamos como podcast y que era esencialmente y puramente sonoro, ha comenzado a tener imágenes, ¿no? Entonces, hoy tenemos podcast y video podcast, ¿sí? Que son la versión audiovisual de esos originarios de principios de los años 2000. Pero esa es una forma de diferenciarlo, el vivo y la demanda. Bueno, y respecto de eso, ¿qué podemos decir de los consumos actualmente en la Argentina? Recién decías cuando el podcast empezó a incorporar video, cuando Spotify, por ejemplo, empezó a proponer que además de escuchar podías ver, yo sentí como una especie de traición, porque dije, yo venía acá a escuchar y ustedes me ofrecen video y no sé si voy a poder resistirlo. Y entonces, ¿para qué queda YouTube? Bueno, ¿cómo consumimos todo eso? Bueno, eh, el proceso de audiovisualización de los medios sonoros es más potente y tiene más trayectoria de lo que quizás podemos pensar. Y para mí la forma más fácil de explicarlo, y ahora voy a la respuesta específica, pero me parece bien interesante este punto de la audiovisualización de lo sonoro, el punto más fácil para explicarlo es lo que sucede con la música, ¿no? ¿Hace cuánto todos los artistas sacan una canción y sí o sí la sacan con un video?
¿no? Y la música es medio sonoro por excelencia, ¿no? Y ahí tenemos la importancia en ese medio sonoro que tiene mucha mayor potencia económica, ¿sí? Eh, la importancia de esa audiovisualización, que está atada, y ahí me meto sí directamente con la respuesta a tu pregunta, Gabriela, con la audiovisualización de los consumos, ¿no? Digamos, con lo relevante que es el video, vamos a ponerlo de esta manera y con este nombre, en el consumo de los segmentos jóvenes y jóvenes adultos. Digamos, la relevancia que tienen plataformas como YouTube, Instagram y TikTok en la circulación y consumo de cualquier tipo de contenido para los jóvenes. Podríamos decir que de la pandemia hacia acá, pero sobre todo y con mucha fuerza en los últimos 2 o 3 años, hay un formato que es la estrella del consumo cultural informativo, que es el video corto, ¿no? Y la forma más fácil de entender que es un video corto es todo lo que vemos cuando entramos a la pestaña de Reels en Instagram o a la pestaña de Shorts en YouTube o cada vez que entramos a TikTok. ¿No? Digamos, esos formatos de video verticales que duran 20 segundos, 40, un minuto y medio, no mucho más que eso, y que los consumimos como snackeo, ¿no? Digamos, con el swipe up, según la plataforma es el movimiento que tenemos que hacer con el dedo, ¿no? Digamos, pero que los vamos scrolleando este, de esa manera. Ese formato de consumo de contenido, para ponerlo en el término más amplio posible, eh, ha ido eh, imponiendo ciertas condiciones a la producción de información, de entretenimiento, de cultura. ¿Y por qué digo imponiendo ciertas condiciones? Porque si es lo que los jóvenes adultos buscan y consumen, digamos, el tipo de contenido con el que pasan mucho tiempo durante el día conectados, eso quiere decir que para llegarles a esa audiencia hay que empezar a pensar producciones en ese formato, ¿no? Y entonces eso es lo que ha llevado a que no podamos hablar de canales de streaming sin hablar de los distintos procesos de clipeo y de viralización de esos contenidos, ¿no? Entonces, para volver a la pregunta sobre los consumos, hoy en día tenemos una centralidad absoluta del video en el consumo informativo y cultural, traccionado por plataformas como YouTube, donde la duración del consumo es un poco más extensa. Digamos, las sesiones que nosotros tenemos en YouTube para el consumo de contenido son más extensas y por eso ahí también hay mucho contenido en vivo, como en el de los canales de streaming. Y después tenemos estas dos plataformas, TikTok e Instagram, como centrales, como nodales en el proceso de consumo en redes sociales. ¿Eso quiere decir que no estamos mirando la tele, que no estamos escuchando la radio? No. El consumo de los medios tradicionales eh, se viene erosionando hace tiempo, pero no está en una crisis terminal, ¿no? Digamos, hoy si prestamos atención al rating de la televisión abierta en Buenos Aires, son números más bajos, cada vez cuesta más llegar a las dos cifras, ¿no? Digamos, llegar al escalón de los 10 puntos de rating, 11 puntos de rating, cosa que antes era súper habitual. Es decir, ha habido una merma progresiva con el correr del tiempo de eso, pero también es cierto que la forma, lo mismo con la radio, ¿no? Digamos, en la radio la erosión es un poco más lenta todavía. Nosotros estamos cayendo de techos de consumo diario del 80 y pico por ciento, hoy estamos entre el 60 y el 70 según la fuente que se utilice, es una caída un poco más lenta. Después podemos indagar en los motivos de esa diferencia entre la radio eh, y la tele, pero lo cierto también es que nosotros consumimos contenidos de canales de televisión, sean los de aire, los de noticias, los deportivos, lo que se nos ocurran, en otras plataformas, y eso no está medido por el rating, ¿no? Bueno, entonces empieza como a complicarse todo al momento de analizar, de categorizar o de ser determinante con una afirmación como, por ejemplo, la tele ya no termina más, no, está muy lejos de eso, pero sí es cierto que hay una potencia en términos de audiencia
grande de medios nativos digitales en el audiovisual que hace 10 años no estaban. ¿Sí? Claro. Digamos, hace 10 años para el audiovisual eran los canales tradicionales, las señales de cable, los canales de televisión por aire, y si nosotros sacamos una foto 10 años atrás, 2015, 2016, ahí empieza la disrupción de Netflix, ¿sí? En materia de consumo en Argentina, y de la pandemia tenemos la disrupción de YouTube como un espacio de consumo de contenido en vivo, ¿no? O sea, por un lado, 2015 Netflix, todo lo que es contenido on demand, que se llevó las ficciones, y por el otro lado, 2020-2021, YouTube como espacio de consumo de contenido sincrónico, donde los canales tradicionales, las señales tradicionales de la televisión empiezan a disputar con otros medios un poco más chicos en estructura y de mayor cantidad. Claro. ¿Y qué hay de los que consumen esto? ¿Podemos seguir pensando en los targets por edades, por ejemplo? Sabemos que de tal edad a tal edad están en la tele y no en otro lado, o hay ahí un tráfico entre todas las plataformas y los medios tradicionales. Yo creo, hay plataformas que ya son transgeneracionales, ¿sí? O transversales generacionalmente, como querramos, si queremos hacer economía de palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, YouTube es una plataforma que tiene una adopción altísima casi en cualquier franja etaria, ¿no? Quizás en el más 70 como que empieza a dibujar un poquito, pero digamos, hoy eh, es una plataforma adoptada eh, masivamente por casi todos los segmentos etarios. Por supuesto va a haber alguna diferencia, va a haber algunos segmentos que estén en el 90, 80, 70 y otros que estén en el 50, 60, 45, pero digamos, estamos hablando de una tasa de penetración muy alta. Eh, Después sí hay algunas plataformas que son más propias de públicos o de audiencias jóvenes, como TikTok, ¿sí? Pero Instagram es lo que hace 10 años era Facebook, ¿no? Digamos, todas las generaciones, digamos, los que huyeron de Facebook para alejarse de las tías, los tíos, las madres, los padres, ya se Son los días de encuentran. hoy. Claro, al día de hoy, o son ellos los tíos que están persiguiendo a los sobrinos en Instagram, o ya se encuentran en Instagram con todos sus lazos familiares. Ya no hay un consumo que muchas veces tiene que ver con el consumo de redes sociales de diferenciación generacional, ¿no? Instagram también es transversal, a diferencia de TikTok, donde sí hay una mayor penetración de, en el segmento joven, ¿no? En el segmento sub 30, por decirlo de una manera simple. Eh, y después, en materia de cómo nos informamos o cómo consumimos contenido, sí hay una especie eh, de diferenciación grande entre los menores de 30 o 25 y el resto de las generaciones en su relación o en su conexión con los medios tradicionales como la radio y la televisión, ¿sí? Para ellos, esos medios son un poco más esquivos y solo los consumen a través de otros medios digitales, ¿sí? Solo los consumen en reacciones de streamers, solo los consumen en TikToks que arman distintas cuentas. Digo, creo que un ejemplo muy potente de esto es todo lo que hace Telefe con su producto estrella, que es Gran Hermano, ¿no? Telefe es absolutamente consciente, y hay muchas notas donde Darío Turovelsky lo cuenta, es consciente que hay una audiencia joven que habita plataformas, que no va a mudarse nunca al zapping de una televisión, de una grilla de televisión, ¿no? Y entonces le ofrece en ese código, en el código de Twitch, en el código del streamer, eh, ese producto que tiene, que es Gran Hermano, y entonces se lo ofrece a través de reacciones, a través de streamers que se encargan de transmisiones oficiales de las galas, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido es que sí, hay un público joven que está alejado de la televisión, salvo un partido de fútbol, y que está alejado de la radio en su gran mayoría, porque encuentra sus propios medios, ¿no? Porque encuentra medios, porque encuentra productores de contenido o creadores de contenido, como querramos llamarle,
que les hablan mucho más directamente y entonces sí hay una suplantación en ese consumo. Bueno, quiero aprovechar para saludar a la gente que se sigue sumando al streaming a través del canal del simposio Nea Ciencia y también decirles que nos pueden ir dejando sus comentarios o consultas allí en el chat, que en un ratito empiezo a compartirlos también. Te quería preguntar por el fenómeno de los canales de streaming, Agustín, que vos decís que son un fenómeno bien argentino. ¿Nos puedes contar por qué? Bueno, la emergencia de los canales de streaming en Argentina tiene que ver con una cuestión bastante coyuntural y con algunas características propias del mercado argentino de medios de comunicación, que tiene que ver primero con una situación particular que es la pandemia, sí que potenció la digitalización de los consumos y entonces a partir de la pandemia creció muchísimo el consumo de YouTube, de TikTok, de Instagram. Pero por otro lado, eso ese cambio en el consumo se monta sobre audiencias que no eran correspondidas por la oferta mediática tradicional, ¿sí? Sobre todo las audiencias jóvenes. ¿Sí? En ese 2020, 2021, donde había mucho tiempo libre, donde había mucho espacio para consumir contenido y donde se podía conectar a cualquier plataforma digital para consumir, básicamente porque lo hacíamos a través de la conexión hogareña, en muchos casos, que eso es una situación diferente a tener que usar tus datos móviles en un teléfono celular para consumir contenido, ¿no? Eso condiciona muchísimo, aunque no lo pensemos tanto, condiciona muchísimo las prácticas de consumo cultural. Eh, lo cierto era que ni la radio ni la tele interpretaban o interpelaban, mejor dicho, a los jóvenes como audiencia. Y tampoco los ponían como productores de contenido. Era muy difícil, sigue siendo hoy en día muy difícil encontrar en canales de tele, en emisoras de radio, a personas que tengan menos de 40 o 45 años, siendo protagonistas de esos contenidos. Es algo que sea ficción. Pero en magazines, en programas diarios, de tele y de radio, es muy difícil encontrar eh, ese perfil de conductor-conductora por debajo eh, del perfil adulto, ¿sí? Del segmento adulto. Entonces, lo que sucedió en Argentina fue que a mí me gusta asimilarlo mucho al proceso de las FMs en Buenos Aires a finales de los 70 y de los 80, ¿no? Con la escena de productores que no eran escuchados por quienes tenían las radios AM, eh, y que no tenían espacio para hacer cosas nuevas y que fueron a ese dial que estaba medio como peludo de regalo para esos empresarios. Le dijeron, bueno, tomen, vayan a jugar ahí con eso que no es relevante, que no le estamos dando, el negocio está en la M, ¿no? Y esos productores, no sé, pienso en Morán, por ejemplo, eh, fueron a jugar con la FM y revolucionaron la forma de hacer radio y empezaron a llegarle más a las audiencias jóvenes, a cimentar a las audiencias, etcétera, etcétera. Acá lo que pasó en algún punto es que cuando pensamos en Nicolás Occhiato, cuando pensamos en Miguel Granados, cuando eh, pensamos en figuras como Rosenblatt, cuando pensamos en figuras como eh, ay, se me fue Tomás Rebord. Estamos pensando en figuras que tenían lugares muy residuales en medios tradicionales y que vieron la oportunidad de lanzarse en YouTube siguiendo esquemas como el de algunos streamers, en ese momento Coscu, Momo, Luquitas Rodríguez, que la venían rompiendo en esas plataformas, decidirse a hacer sus programas ahí y en muchos casos asociados con empresarios grandes, medianos, depende del tipo, armar un medio de comunicación para esa plataforma una vez que los primeros pasos fueron satisfactorios. Este modelo de armar un medio para que transmita solamente en plataformas digitales y en vivo no es replicado, no puede ser replicado con éxito todavía en otros países ni de la región ni en España, por ejemplo, ¿no? En España leía este fin de semana que ya leí una noticia de el primer canal de streaming de España, como tratando y esos medios tienen como referencia a Luzu y a Olga, por ejemplo, pero aún así todavía son comunidades muy chiquititas, nada que ver con las 200.000, 150.000 personas que puede tener Luzu, o las 50.000 personas que puede tener Rebord en Blender, o las 50, 60 que puede tener Miguel Granados en Olga.
¿Y qué características tiene la programación de un canal de streaming respecto de una cuenta de un streamer, no sé, tiene una cuenta de contenido sobre jueguitos, por ejemplo, un gamer? Sí, la primera diferencia que yo colocaría en términos de programación es básicamente la palabra, ¿no? O sea, programación. Hay una grilla de contenidos que se ofrecen que tienen una duración determinada, ¿sí? Y que se encadenan, justamente que se programan. El Que eso streamer es muchas muy, veces, sí, perdón que te interrumpí, eso es muy interesante porque repite el esquema de última de sí, la televisión tradicional, ¿no? O sea, trae eso de la tele tradicional. sí, absolutamente, sin tener la obligación, ¿no? Digamos, yo ahí te diría que lo netamente digital y que juega con todas las reglas de lo digital es el streamer. El que viene a fusionar ambos mundos es el canal de streaming, que toma de lo tradicional esto de todos los días o de lunes a viernes a determinada hora nos encontramos y a determinada hora se termina el programa, y entonces ahí se va construyendo un vínculo que se parece a lo de la radio y la televisión, mientras que el streamer puede tener un horario encendido en su streaming o no, ¿sí? O puede avisar en redes, che, prendo a tal hora, como prendo es el verbo que se utiliza para decir que se va a iniciar una transmisión, y esa transmisión puede durar 3 4 5 horas y no tiene justamente no tiene una finalización programada, ¿no? Entonces, esa sería como la primera diferencia. La segunda es que casi siempre el streamer es el centro, digamos, hay una personalidad que es el centro del contenido de manera constante, mientras que otra vez, similar a lo que sucede en medios tradicionales, los canales de streaming tienen distintas figuras que se van haciendo cargo de distintos espacios, ¿no? Ahora, ahí también hay una hibridación. ¿Por qué? Y bueno, porque si bien hay distintos conductores para distintos programas, Luzu es el canal de Nico Quiato, Olga es el canal de Miguel Granados, Gelatina es el de Pedro Rosenblatt, Mate es el de Ivana Serman, ¿sí? Y así con cada canal, ¿no? O sea, por más que no estén presentes en todos los programas, son medios que están hechos casi a imagen y semejanza o tratando de representar el universo artístico, ideológico, editorial de esa personalidad que le da la potencia y sobre todo que nutre de su comunidad a ese medio de comunicación. Ahora volvemos a eso, pero quiero compartirte algunas preguntas que nos deja la gente en el chat de YouTube. Dice Matías, y hay dos Matías justo que hacen preguntas sobre contenido, así que voy con eso. Matías uno dice, más allá del vivo y lo grabado, ¿qué diferencias hay a la hora de producir contenido para uno u otro? Y el otro Matías dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿La erosión del rating de los medios de TV tradicionales está relacionado a la desconfianza social en la credibilidad del oficio periodístico actual? Bueno, empiezo por esta última y después vuelvo a la primera. Yo creo que hay una crisis de credibilidad de la figura del periodista que proviene del medio tradicional, o que está todavía en el medio tradicional, digamos que es como la institucionalización del periodismo. Pero después, si nosotros vemos lo que pasa en redes sociales, hay fenómenos de confianza o de cercanía muy potentes, digo, ¿no? O sea, la gente que sigue a Rosenthal, la gente que sigue a Mariano Pérez, la gente que sigue a Rebord, le tiene una confianza plena, ¿no? Digamos, y está bien, no son periodistas, es una discusión para otra charla completa, ¿no? Pero digo, esas personas son referentes, ¿no? En términos, son líderes de opinión en términos de Lasserfeld, ¿no? Y su teoría de los dos puntos, por decir, de alguna manera. Y son los que filtran, los que presentan, los que recortan la agenda. Entonces, ahí yo no creo que directamente la cuestión de la confianza afecte directamente al encendido de los medios tradicionales. Y después, volviendo a la primera pregunta, en materia de producción de contenido hay algo que es muy potente, que cambia con el contenido que está pensado para su consumo en vivo o esencialmente consumo en vivo y el consumo a demanda, que es su relación con lo coyuntural, ¿sí? Y básicamente porque el podcast, en este caso, es
un contenido que tiene que ser estoqueable, ¿no? En términos de diferenciar el flujo del stock en la producción de contenido, ¿no? Y en ese sentido, los contenidos, sean entrevistas, conversaciones, tienen que estar alejados de una de, de ser perecederos, ¿no? De ser rápidamente perecederos, ¿no? Digamos, que lo que dice no tenga sentido, no tenga valor a los 2 días, 3 días o a la semana, sino que tiene que tratar por su temática, por su enfoque, de conservar su valor por un tiempo, valor de uso, y por lo tanto valor de cambio, o sea, valor económico a lo largo de una ventana de tiempo más extensa. Entonces eso condiciona muchísimo lo que se hace o lo que se deja de hacer en un podcast o lo que se hace en un canal de streaming, donde, por ejemplo, muchos de los temas que se hablan están muy ligados a las agendas de las redes sociales, ¿no? Digamos, hay una conversación muy directa entre lo que es una tendencia en redes sociales y lo que es la producción de contenido para un canal de streaming, como también hay una relación directa entre las tendencias en redes sociales y un programa de radio, ¿no? Donde cuántas veces estamos escuchando un programa de radio y se habla del último momento de Twitter o del último viral de Instagram. Ahora, vos eso lo recortás con más en los canales de streaming para ofrecerlo on demand, pero tiene el valor que puede tener un diario, ¿no? Digamos, al otro día eso ya quedó medio viejo, entre otras cosas ya quedó medio viejo porque ya hay un nuevo programa, ¿no? Digamos, porque ya está saliendo un nuevo programa que volvió perecedero lo anterior. Y viene un poco en línea el aporte o la pregunta que deja Mariana. Dice, muy buenas tardes, muy buen tema y gracias por traerlo al simposio. Quisiera consultar por qué el podcast atraviesa un proceso de industrialización. ¿Qué cambios considerás que hubo en la cadena de valor? Bueno, ayer justamente teníamos una reunión de equipo de investigación de un proyecto internacional. eh, Están españoles, chilenos, mexicanos, peruanos. eh, y conversábamos sobre esto porque en muchas ocasiones, o mejor dicho, hace varios años que venimos hablando de este proceso de industrialización o en vías de industrialización, y nunca lo damos por cerrado, nunca lo damos por hecho, ¿sí? No, digamos, nos es fácil titular o hablar del proceso de industrialización, pero no de la industria del podcast, ¿no? Porque para que esto sea una industria tiene que haber mucha gente que trabaje de esto, tiene que haber empresas que ganen dinero, o sea, productoras que ganen dinero, otras que decidan invertir dinero en esto, y un proceso, por supuesto, también de serialización y de estandarización de la producción. Ahora, lo que veníamos viendo, sobre todo en los últimos 2 años, a partir de determinadas características de la producción que venimos observando, es que está ocurriendo este proceso de estandarización y está ocurriendo este proceso de comercialización y de apertura de productoras que empiezan a trabajar directamente con clientes. Esto hace 4 o 5 años tenía más que ver con una movida bastante independiente o autónoma, donde había algunos podcasts, las productoras, ¿no? Las productoras más establecidas o más antiguas, todavía siguen haciendo algunas producciones que las hacen porque quieren apostar a que esa producción tenga audiencia, pero les cuesta mucho conseguir marcas. Y lo que venimos viendo es que este auge del video podcast, es decir, ponerle video para que eso pueda circular en redes sociales, pueda circular de mejor forma en YouTube, viene trayendo a audiencias un poco más grandes y entonces viene atrayendo a marcas a auspiciar a algunos videopodcasts y también vemos un proceso de estandarización, ¿no? O sea, un proceso en el cual los podcasts son casi todos conversacionales, ¿sí? Muchos de entrevistas, muchas de esas entrevistas son sobre historias de vida, ¿sí? Se generan en escenografías que se parecen mucho, ¿no? Digamos, esto de hablar de la estética del podcast, entonces hay 2 micrófonos, una mesa, 2 sillones, o sillas, o silloncitos, después puede variar la composición estética de eso, pero cuando vos ves eso y dices, esto es un video podcast, esto es un podcast, ¿sí? Eh, y después, eh, casi todo
está pensado con esta lógica de esto tiene una vida para su consumo completo, es decir, bueno, que vos vayas a YouTube o vayas a Spotify a buscar ese contenido, o también tiene que tener una vida suficiente para circular en redes sociales y ya. Bueno, todo eso eh, nos permite estar hablando quizás como un poco más firme de una vez por todas de este proceso de industrialización, que por supuesto es desparejísimo, ¿no? Digamos, es desparejísimo entre los países y es Ah, eso desparejísimo también al interior de nuestro país. ¿cómo está Argentina con relación a esos otros países que mencionabas? Sí, en Argentina tenemos un proceso en el cual las productoras, a ver, voy a empezar respondiendo la pregunta directamente. En Argentina estamos un poco atrasados en relación a España, ni hablar. En relación a Brasil, México, estamos un poco atrasados, pero no tan atrasados como en relación a España. Y eso tiene que ver con que en Argentina no hemos tenido a muchos medios tradicionales produciendo podcast o apostando por el podcast, ¿no? Fueron apuestas muy cortitas en algunos casos y en la gran mayoría no apostaron por ese formato, distinto en Brasil, distinto en México, donde hay grandes medios de comunicación que hacen podcast y entonces volvieron mucho más masivo el formato. Y también lo que estamos viendo es que empiezan a convivir o empiezan a disputarse un lugar dos tipos de productoras. Por un lado, las productoras independientes de podcast que vienen hace 8 o 10 años, ¿sí? De ese primer boom del podcast en Argentina en 2015-2016. Hablo de Posta, hablo de Anfibia, hablo de WeTalker, de Interés General, ¿sí? Como las productoras que nacieron como productoras de podcast. Y lo que empezamos a ver en los últimos 2 años es una nueva productora, un nuevo tipo de productora que es casi como una agencia de comunicación para influencers, ¿no? Digamos, que hace y produce podcast en base a la figura de un influencer y por lo tanto busca un acuerdo comercial donde hay un influencer que, que conduce un podcast y por la comunidad o la cantidad de seguidores que tiene ese influencer es atractivamente comercial para una marca. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, que ese podcast ya sale a la cancha con 15.000, 20.000 reproducciones de piso porque ese influencer las garantiza y entonces es mucho más fácil de comercializar. ¿Qué es lo malo de este proceso de industrialización? Bueno, que los formatos que son más costosos económicamente y que también son más difíciles de vender, se están produciendo menos. ¿Sí? Todo lo que es documental, todo lo que es ficción sonora, eso en Argentina no se está produciendo casi. Es todo Eh, conversacional, es todo entrevista. claro, eso es que es justamente lo que se puede resolver y sobre todo Ah, estandarizar más fácilmente, ¿no? y que se puede hacer en serie, ¿no? Que Claro. programamos 2, 3 días de grabación y tenemos contenido para todo el trimestre o para todos los 6 meses. En cambio, el proceso de grabar una ficción, de buscar escenarios, o de hacer un documental, tiene mucho más esfuerzo económico, creativo y más. ¿Qué hay de la construcción de comunidad en esas propuestas de podcast que estamos viendo hoy en Argentina? No te escuché la primera parte de la pregunta. ¿Cómo es la construcción de Ah, comunidad? No solo una audiencia, sino si hay ahí una fidelización. bueno, creo que en podcast cuesta un poco esto de la fidelización de las audiencias, pero sí hay algunos casos súper interesantes, como por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora el podcast de Clemente Cancela y Diego de la Sala, que es Pasarla Bien, ¿no? Donde una vez por mes o una vez cada 2 meses hacen una versión, un episodio en vivo. Y entonces llenan un teatro o un barcito y se van encontrando con esa comunidad, que es una forma muy parecida a la de fidelizar la comunidad a la que hacen los canales de streaming, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay otra comunidad que es súper fiel y muy fuerte no me refiero al tamaño, me refiero a la intensidad de esa comunidad, que es la comunidad de Hoy Tras Noche, que es un podcast de Fio Sargenti y Santiago Calori, que tienen un modelo de pago, ¿no? Tienen suscriptores directos a ese podcast y generan contenido exclusivo para los suscriptores pagos.
pero no hay, digamos, lo que estoy comentando son como excepciones de formato. Bueno, sigamos con los aportes de la gente que está en el chat. Buenas tardes, dice Cami. Quería saber si existe algún tipo de construcción de identidad en relación con autopercibirse como parte de, más que una audiencia, una comunidad que solo consume determinado canal de streaming. Bueno, ahí en esta línea creo que era lo que estabas diciendo. Gastón dice, buenas, marcan, perdón, esto pregunta sobre el formulario. Sí, Gastón, ahora te van a mandar las certificaciones de la asistencia o de la participación. Carlos Quiñones dice, un programa como Cabaret Voltaire que lleva temas sociales e históricos de pensamiento profundo desmistifica la idea de que el streaming es solo para personas sub 40, siendo que tiene audiencia. Diego Petrugenio dice, a diferencia de la radio y TV que ocupan canales en el espectro radioeléctrico y son los estados los que otorgan licencias de explotación, los streaming están alojados en corporaciones extranjeras. ¿Por qué se debate poco sobre la soberanía del espectro digital y a cuánto estamos de que el Estado empiece a aprobar algunas regulaciones? Wow, son todos temas. Eh, sobre esto último, nada, estamos lejísimos. En Argentina estas discusiones a nivel político, digo, a nivel agenda política, a nivel de lo que se discute en el Congreso, a nivel de los proyectos que se presentan en el Congreso, tenemos un gran problema eh, en el sentido de cómo regular esto. Digo, cuando digo cómo regular esto para los medios y para las productoras y cómo regular las plataformas para, no sé, para pensar problemáticas de adicción, o de ansiedad, para cuestiones de salud. Digo, son discusiones en las cuales nuestro país está muy atrasado hace mucho tiempo. Digo, no es una cuestión de este gobierno o de esta composición del Congreso. Digo, creo que a las fuerzas políticas le está preocupando muy poco esto que es muy importante para la vida cotidiana de todos nosotros. Eh, Después, sobre Cabaret Voltaire, sí, claro, bueno, Cabaret Voltaire es un ejemplo de densidad y de una audiencia que es un poco mayor de 40, pero digamos, es una de las pocas opciones o ejemplos que se nos ocurren, ¿sí? El otro día leía un estudio, casi uno de los únicos estudios que he leído sobre consumo de streaming, y digamos, efectivamente es un medio para hoy, para menores de 30 o 35 años. Si uno ve los números que hace Bondi o Carnaval Stream, que son medios que traen, canales de streaming que traen a figuras de la tele tradicional, y los números son muy bajos, comparativamente con los Luzu, con los Solga, con los Platina, bla, bla, bla. Eh, y después, la primera pregunta era súper. Ah, ya la recordé. La primera pregunta sobre los vínculos parasociales, ¿no? Digamos que es un concepto que está muy de moda hoy, pero que tiene casi 70 años, que se hizo, digamos que es un concepto que se utilizó mucho para pensar la forma que tenemos de vincularnos con nuestros referentes mediáticos. En ese entonces, creo que era a finales de la década del 50, principios del 60, se estudiaba lo que le pasaba a las personas, lo que nos pasaba a las personas, bueno, no, yo no, porque en el 60 creo que nadie acá estaba, pero lo que le pasaba a las personas con la tele, ¿no? Digamos, cómo se vinculaba y sobre todo cómo se identificaba, qué cercanía sentía, y qué confianza le daba a esos medios de comunicación. Lo que yo creo es que los canales de streaming han encontrado la manera de evolucionar esos vínculos parasociales. No sé si, a ver, evolucionar o recuperar prácticas que fueron dejadas de lado por los medios tradicionales para robustecer o para reforzar la relación con su audiencia, como por ejemplo la participación en los contenidos, eh, y sobre todo eh, la vinculación física, o sea, la vinculación en espacios físicos, en actividades físicas, este, que, eh, que justamente activen esos sentimientos de comunidad, de identificación, de lo siento como un amigo mío, a esos que hacen ese programa de streaming,
que es lo que sentimos todos los que somos oyentes de radio con nuestros programas de radio habituales, ¿no? Esos vínculos parasociales están presentes sobre todo en medios que construyen diariamente, que construyen y que reconstruyen, es decir, que reproducen diariamente los vínculos con su audiencia, porque están de lunes a viernes, de 8 a 10, de 10 a 1, digo, en el horario que sea, acompañando a esa persona, además de entreteniéndola o informándola o criticándola, porque también pasa, o haciéndola reír, de manera diaria. Entonces, esos vínculos parasociales son fundamentales y son explotados en estas comunidades, sobre todo para algo que es fundamental en este nuevo escenario de circulación y distribución de contenidos, que son las interacciones. Digamos, estamos hablando de medios de comunicación cuya combustión, es decir, aquello que los hace funcionar, son las interacciones en redes sociales o en plataformas digitales, las interacciones en YouTube y las interacciones en Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera. Digamos, ahí hay un registro cuantitativo que lo que a ellos les permite es que el algoritmo los vaya mostrando cada vez a mayor cantidad de personas. Y entonces esos vínculos parasociales que se refuerzan en la comunidad se materializan o se capitalizan en el sentido simbólico y en el sentido material de la palabra en esas interacciones, ¿no? En ese suscribite, en ese comentar, en ese compartir, en ese Fabia, que está presente todo el tiempo en estos contenidos. Y hay algo ahí que pasa con los canales de streaming que a mí me suena mucho a la lógica de la radio, esto de la compañía permanente, ¿no? Que era la radio para nosotros, y que hoy son los canales de streaming. Sin embargo, hay en circulación por ahí la idea de que los programas en streaming no dicen nada, están como en la conversación superficial. Pero dice, bueno, ¿y la radio qué? O sea, la radio se organizaba para dar información, repetir información sobre todo cada tanto, pero después también tiene mucho, o tenía mucho contenido de conversación superficial, ¿no? Sin embargo, ¿son percibidas de diferente manera o no son exactamente lo mismo? Sí, lo que yo creo es que, y lo que observo de los canales de streaming, es que trabajan en la conversación como único o casi como el género exclusivo de producción de contenido y del sostenimiento del contenido a lo largo de las 2 o 3 horas que dura el programa. ¿Sí? La conversación entre sus integrantes. Esto se potencia más cuando pensamos o cuando identificamos que en la radio hay tanda musical, hay tanda publicitaria y en el streaming no. Por lo cual, la conversación ocupa muchísimo más tiempo de aire que en la radio. Distinto me parece a mí es en la radio, por supuesto hay excepciones, vamos a encontrar formas de discutir esto. Eh, pero en la radio hay mayor, mayor coralidad de formatos hablados. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, con que hay una columna, hay editoriales, hay entrevistas, eh, las columnas varían de acuerdo al día de la semana, hay consignas para los oyentes, en algunos programas de radio, algunos muy exitosos, sigue habiendo algún ejercicio de ficción, sea a través de una composición como un viejo radioteatro o a través del humor, ¿no? Digamos, una voz ficcionalizada que entra al aire, o un imitador, ¿no? Que entra al aire. Entonces hay como distintos momentos que cuando nosotros miramos, al menos los streamings más escuchados, hay una ausencia de eso, ¿no? Digamos, no hay columnistas en la gran mayoría, o por lo menos no hay columnistas de manera sistemática, como programada, como en la radio. No hay una especificidad de las voces que intervienen, porque por ahí en una mesa de radio, donde somos 4 o 5, puede ser que uno se encargue de política, que uno se encargue de espectáculos, y entonces vamos teniendo cada uno nuestros momentos en el aire, a pesar de estar todos en el aire todo el tiempo. Bueno, eso en el streaming es un poco distinto, sobre todo creo yo, porque lo que sucede
en muchos de los principales canales y programas más exitosos de streaming, que se trata de reunir la mayor cantidad a ver, lo voy a tratar de decir de manera prolija. Eh, Se le da prioridad a la potencia de la comunidad que tiene atrás una persona para integrar al programa que lo que tiene para decir. ¿Sí? Lo voy a decir de la siguiente manera, un poco más simple. Lo que importa es cuántos seguidores tenés y no tanto lo que vos podés aportarle en materia de contenido al programa. Digo, para aportarle, para nutrir esa conversación que lo que busca en muchos casos es generar momentos clipeables, es decir, generar momentos viralizables. eh, lo que va a traccionar, lo que va a motorizar esa conversación, hay un equipo de producción atrás que se va a encargar de decirte sobre qué tenés que hablar. Y eso a mí me parece sensacional cómo lo transparentan algunos programas. No, el otro día estaba viendo a Luquita Rodríguez y Paren la Mano y tenían el listado de temas por el que tenían que ir Ah, eso pasando. es genial, eso te iba a preguntar, porque bueno, uno cuando lo mira parece que están hablando de Bueyes Perdidos, una conversación de dos vecinos en la verdulería, sin embargo, no es tan librado al azar, y también hasta dónde puede llegar eso. Recuerdo el episodio en Olga con Lian Moldaski, que se pasó tres pueblos, digamos, en la historia que contó, y después eso le generó una nube de reproches y de consecuencia que se fue expandiendo hacia las redes. Entonces, ¿cómo se mide hasta dónde van con cada uno de esos temas y sobre todo que el contenido es uno mismo, ¿no? La espectacularización de esos personajes. Sí, yo ahí no creo que haya un problema exclusivo de los canales de streaming, Bueno, sino que lo que creo es que pasa en los medios tradicionales también, que es que no se tiene registro de la responsabilidad, el alcance o las consecuencias de estar en vivo o de hacer cosas a un público, ¿no? De manera pública. ¿No? Yo creo que este formato, primero las redes, ¿no? Las redes sociales que difuminan los límites entre lo público y lo privado, ¿no? Digamos, a cuestiones más llanas. Que vos subís una foto de tu hijo, hija, hije a redes sociales. ¿Sabés lo que puede llegar a pasar con eso, lo que no puede llegar a pasar con eso? ¿Sabés al futuro, a tu hijo, hija, hije, eh, le puede traer problemas o no? Eso es como, digamos, como una cuestión amplia, que a uno le pasa, che, subo esto a redes o no lo subo, es mío, no es mío, lo comparto con mejores amigos para que tengan, bueno, ¿esto que pienso es publicable en Twitter o no? ¿No? Esto, yo pienso un tweet como si estuviese hablando con mis amigos, pero ¿estoy hablando con mis amigos en Twitter? ¿O eso puede tener un nivel de escalada del que después me arrepienta? Bueno, creo que esos límites entre lo decible, lo mostrable en público y en privado están absolutamente difuminados y vivimos en una escena mediática donde el código de la charla con gente de confianza ha ido perdiendo registro de la responsabilidad de estar en un medio de comunicación y de dar un debate público, ¿no? ¿Y por qué digo que no es propio de los canales de streaming? Porque los canales de streaming pasa mucho, ¿sí? Sobre todo porque los jóvenes tienen, tenemos, como quieran, si no me quiero excluir de las personas o del segmento del cual nos es problemático identificar lo privado de lo público, eh, pero también pasó el otro día, no sé, en el programa de Pergolini, ¿no? Donde se hacen chistes ah, fuera del lugar, total. con cosas sobre las que no hay que hacer chistes, eh, y pasa a nivel cotidiano. Digo, no me parece que sea algo exclusivo de un tipo de medios, sino que es un síntoma de la época o del momento en el cual transcurrimos de hibridación, otra vez, entre las esferas públicas y privadas y todos los problemas que eso trae en relación a los que tienen el lugar para comunicar de manera pública y con gran alcance. Dice Gastón en el chat, ¿cuál podría ser a futuro una nueva fórmula de medio de comunicación como lo es hoy el podcast y el stream? ¿Hacia dónde va? Te pedimos, por favor.
Wow. Miren, chicos, no, yo no estaría viviendo del CONICET y de la docencia universitaria si tuviese la fórmula de la Coca-Cola para los próximos medios. No, eh, yo creo que hoy cuesta verlo, cuesta identificarlo, eh, pero sí me parece que el actual escenario de saturación de, de pantallas y de contenidos audiovisuales le deja, no sé si en un corto o en un mediano plazo, un lugar muy importante para la producción de contenido sonoro, ¿sí? Porque lo que se viene viendo y se viene estudiando es que hay muy poco tiempo personal excedente para dedicarle a las pantallas. O sea, nosotros casi todo el tiempo que le podemos dedicar a la pantalla se lo dedicamos, hasta cuando vamos al baño, ¿sí? El tiempo que no le dedicamos a las pantallas es porque no se lo podemos dedicar a una pantalla. Y entonces creo que en esta disputa que tienen todas las plataformas por nuestro tiempo de atención, va a haber un proceso de crecimiento en la búsqueda de contenidos sonoros que le permitan a esas plataformas conectarse con sus usuarios, aun cuando no los pueden mirar, aun cuando no les pueden prestar atención a través de una pantalla. Eh, ¿Qué formatos van a tener? No lo sé. Yo lo que veo es que es muy difícil por la abundancia y por la fragmentación, por la abundancia de contenidos y por la fragmentación de consumos, veo muy difícil que esos formatos sean muy extensos en su duración, porque hasta las películas se están acortando, hasta los capítulos de las series se están acortando. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez queremos probar un poquito de cada cosa y entonces si algo dura, si vemos que el episodio de la serie duran 54 o 56 minutos, decimos, che, bueno, capaz que me busco una que dure 25 28. Y eso lo hacemos todos intuitivamente. No, 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 intuitivamente no, casi como sin pensar. Eh, pero bueno, eso es lo que se me ocurre al momento de pensar en el futuro de los medios de comunicación. Ujú. Dice Petru, el impedimento técnico de transmitir música comercial por plataformas hace que el streaming dependa exclusivamente de la conversación. Sí, entre otras cosas. Eh, Primero porque no pueden pasar música, y eso hace que tengan que seguir en vivo. Eh, y después porque la conversación es lo más barato de producir. Es lo más barato técnicamente y en materia de recursos humanos también. Eh, entonces ahí como, sí, hay un montón de medios nuevos, pero todos hacen más o menos lo mismo. Y hay tanta producción, hay tanta abundancia y hay tanta fragmentación del dinero disponible para producir que todos terminan haciendo lo más barato que pueden. Y entonces, hoy ves un programa de radio o escuchás un programa, digo ves porque también te lo puedes encontrar en YouTube, un programa de radio, un canal de streaming, una señal de cable, y es todo bastante parecido. Es todo muy parecido a tres, cuatro, cinco personas hablando sobre la coyuntura. Algunos pueden tener música, tandas musicales, sí, algunos pueden tener y otros no. Algunos pueden tener cortes comerciales y otros no, sí, algunos pueden tener cortes comerciales y otros no. Algunos guardan todavía alguna estética del periodismo profesional o de legacy media, entonces van con corbata y saco. Sí, bueno, es probable que si uno sintoniza una señal de noticias, todavía haya personas que piensan que un saco y una corbata les va a dar mayor autoridad para hablar de determinadas cosas. Eh, pero después, a nivel producción y a nivel contenido, es todo muy parecido. Digo, uno ve el estudio de Carnaval Stream, por ejemplo, y ve el estudio de La Nación Más, y yo les aseguro, o el estudio eh, de La 100, o el estudio de Radio con Voz, y yo son estudios que pude conocer, y son muy parecidos. eh, Son muy parecidos. Por eso, y acá hablo
digo, voy por una tangente para volver enseguida, pero que me parece que es un tema relevante. Por eso la discusión gremial, sindical, sobre si son trabajadores de televisión, de radio o de streaming, es en el fondo muy obvia, digamos. Trabajan todos de lo mismo, nada más que uno van por YouTube y otros están todavía en una grilla de un cable operador o todavía en un canal de televisión abierta. Pero después, esta precariedad o esta poca disponibilidad de recursos hace que es un solo canal el que puede poner mucho dinero en hacer Gran Hermano. Después el resto es hablar, sentarse, sillas, partir la pantalla en cuantas personas haya en el piso y a la cancha, con traje o sin traje dependiendo. Claro, ahora que decías con traje me acordé, quería entrar 2 minutos en el fenómeno del programa de Pergolini que vuelve a la tele tradicional, como haciendo esa especie de provocación, ¿no? De regreso, Mm, y, y le va bien, ¿no? sí, Ahora, ¿le va bien en la audiencia, en la medición de la televisión, o le va bien por su, además, reproducción a través del streaming? mira, parece que lo ensayamos, pero no nos pusimos de acuerdo y esto que te voy a decir no es mentira. Hoy a la mañana entré a ver el programa de Pergolini. Yo hago un consumo, a veces consumo lo que me gusta y a veces hago un experimento a ver qué hay, qué se escucha o a ver cuánta audiencia tiene. Y Pergolini este año en su programa en Vorterix está teniendo mucha más audiencia que el año pasado con una apuesta mucho más pacata, recortada, de su programa de radio. Y ahí me ponía a pensar justamente en la potencia de la tele todavía, ¿no? Y en esa transversalidad geográfica, no etaria, pero sí esa potencia para volverte, digamos, la tele sigue siendo el único medio que te puede volver generalista. ¿Qué es generalista? Bueno, que te conozca una persona de 20 años, que te conozca una de 40, que te conozca una de 70. Eso solamente lo puede lograr la televisión. Sí, eso es del Moro. Eso es este, la persona que nos imaginamos que pasó por. Eso le pasó, por ejemplo, a Belu Lucius cuando fue a la tele. No era muy conocida en redes sociales, pero cuando fue a la tele se volvió conocida para todo el país. Eh, y a Pergolini le va bien en su programa de televisión. Digo, para el rating que tenía Canal 13, Pergolini está haciendo un muy buen rating. Si lo comparamos con lo que hacía en CQC, no hubiese durado ni 15 días al aire el programa actual de Pergolini, pero son otros números, es otra tele. Pero sobre todo lo volvió a instalar a Pergolini como conductor o como constructor de agenda, de entretenimiento, después de varios años donde se había desdibujado y sobre todo se había erosionado mucho su audiencia. Vos veías la cantidad de personas que lo escuchaban a Pergolini y era muy poca, comparado otra vez, estamos hablando de una persona que condujo durante 10 años el programa de radio más escuchado de Buenos Aires y probablemente del país, ¿sí? En radio y en tele era muy exitoso, también competía mano a mano con Tinelli, lo digo porque debe haber personas que piensan solamente en Vorterix cuando hablamos de Pergolini. Cuando hablo de personas muy jóvenes, pero Pergolini fue y es todavía un referente de medios tradicionales también. Eh, y la tele lo potenció también en sus escenarios digitales. Digamos, hoy nos cruzamos a Pergolini en Reels, en TikToks, en Twitter, ni hablar, y eso no sucedía hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos que, bueno, es un poco más complejo hablar de la audiencia en medios tradicionales porque también se reproducen estos otros escenarios. Y hablando de esto que decías que la tele sigue siendo el medio generalista por excelencia, pensaba te quería preguntar acerca de la fragmentación de la conversación social, porque los canales de streaming, las redes, los podcasts, todos están dirigidos a nicho, ¿no? Hoy estamos hablando todo el tiempo del nicho, de la construcción de comunidad, pero esa comunidad conversa entre la comunidad. ¿Qué pasa con la conversación social? Bueno, creo que es una conversación que en tren del funcionamiento hoy en día de los medios de comunicación se da
cada vez más para reforzar lo propio que para construir eh, mayorías en términos de debate público. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Como hoy, para los productores de contenido, que sean creadores o medios de comunicación, es muy importante el vínculo con su comunidad, todo el tiempo se va a tender a reforzar y hablarle a esa comunidad para sostenerla, que a tratar de mover los límites y ampliarlos, ¿no? Eso es muy distinto de cómo funcionaban los medios de comunicación tradicionales en los 80 o en los 90, ¿no? Donde casi todos los medios intentaban tener audiencias grandes, ¿sí? Y por lo tanto eran un poco más diversos internamente, no necesariamente editorialmente, hablo de los formatos o de las personas que pasaban por ahí, y hoy, como es muy importante para los medios tener una referencia editorial, ideológica o artística muy fuerte, lo que se tiende es a conversar entre los propios y a no incluir esto lleva años, ¿no? Pasando, digamos, es un proceso que se viene profundizando. Y entonces, en ese marco, eh, en la conversación pública, lo que yo creo es que hay muchos fenómenos que nosotros creemos que no están en la conversación pública y están en otras conversaciones públicas, ¿sí? Digamos, es como entender por qué no vimos, quienes no lo votamos, eh, a que una persona como Milei, que una persona digamos, en su forma de ser, pero también en su pensamiento político e ideológico, podía llegar a ganar un balotaje de la forma en la que lo ganó y convertirse en presidente. Bueno, entonces, efectivamente, en lo que nosotros creíamos que era la conversación pública, había cosas que nosotros no veíamos. Y eso habla un poco del estado actual de la conversación pública, donde hay fenómenos que pueden ser muy potentes y muy masivos y muy desconocidos para una parte muy importante de la población. Y eso es malísimo. Eso es malísimo porque no, digamos, hablarlo sobre un presidente o sobre un músico eh, puede sonar como tendencioso. Ahora, si nosotros entendemos que es importante tener una conversación pública algo centralizada y algo común para tratar los problemas que nos afectan como sociedad en todos los niveles, eh, ahí entendemos el verdadero problema, ¿no? Entonces entendemos o se nos vuelve un poco más claro que sea preocupante porque nosotros no entendemos los problemas, los valores o las ideas que llevan a adolescentes a llevar un arma a un colegio, ¿no? Entonces, no sé, bueno, ¿qué pasó? ¿Y cómo es que esta persona, y qué son esas comunidades que formaban? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo pasa eso sin que nadie se entere? Sin que nadie lo sepa antes de que suceda, ¿no? Bueno, eso habla en algún punto de que nuestra conversación pública, de nuestra conversación social, está bastante roto, ¿no? Que no es público en el sentido de que tiene un interés o agendas o temas que nos reúnen y que nos convocan a todos. Dice Mariana, se observa una tendencia a la concentración en términos de financiamiento y de audiencias en streaming con la misma lógica que en los medios tradicionales. Sí, absolutamente. Es súper interesante eso, cómo, a diferencia de la radio, el streaming se parece mucho más en su desarrollo a la tele, porque lo que se produce en Buenos Aires se consume absolutamente en todo el país. Digo, Luzu y Olga, Blender, Latina, tienen audiencias en todo el país. Y eso con la radio, si bien están las repetidoras, si bien se escuchan las radios de Buenos Aires en todo el país, en la mayoría de las ciudades que no son Buenos Aires, las emisoras más escuchadas, por lo menos la primera y la segunda, son las locales, o sea, las que hablan de las problemáticas de ese lugar. Eso en tele por ahí no pasa tanto, ¿no? Se consume Telefe, Canal 13 o las versiones locales de esas programaciones, y ni que hablar en materia de señales de noticias. El streaming y los canales de streaming se desarrollaron de manera muy porteñocéntrica, como se desarrolló la tele, y
y eso hace justamente a esa concentración que la relaciono a un comentario que creo que habíamos dejado algo pendiente, o no, que es esto de que todo está sobre YouTube, ¿no? Y YouTube es una plataforma internacional que está en todo el mundo y es la que decide cuánto le va a pagar a los productores de contenido por eso, por lo que hacen. Claro, que eh, hablábamos de la regulación, ¿no? ¿Cuándo se podrá pensar algo así? ¿Sí? O quién baja, o qué video se baja, o qué video se sube, qué video puede monetizar, qué video no puede monetizar. Hoy en día YouTube está todo bien con el contenido en vivo, pero por ahí el día de mañana dice, no, mira, a mí me sirve que miren contenidos más cortos, entonces te voy a despriorizar en mi algoritmo. Bueno, sigue estando todo definido, eh, por una gran empresa privada, transnacional, que es la que impone las condiciones. Estamos llegando casi al final. Hay dos aportes más en el chat. Rocío dice, ¿la tele y la radio juntas en una plataforma es acaso el medio perfecto para llegar a todos los públicos? Los nostálgicos que crecieron con el ruido de la radio encendida y los otros que buscan la tele. Sí, lo que creo ahí que hay como hay un conflicto, en relación a cómo y para qué se consume radio y cómo y para qué se consume tele, eh, que tiene que ver con que la naturaleza sonora de la radio le dio un sentido a su consumo en, en tanto y en cuanto no necesitamos ocupar el sentido de la vista para entender el contenido, ¿no? O sea, el canal que carga el sentido, o sea, el soporte del sentido de ese acto de comunicación masiva es el sonido. Vos escuchando entendés todo lo que pasa. Lo que nosotros estamos viendo con los canales de streaming es que, bueno, hay una centralidad de la imagen, ¿sí? Hay una carga de sentido fuerte en la imagen que compite con la práctica de escucharlo, ¿no? Eh, y que entonces hace que no se, hace que no sea tan ideal, ¿no? Que se consume para acompañar instancias, ¿no? Ahora, si, si te están hablando de un gesto, si te están hablando de un viral, si te están hablando de un video, y están haciendo referencia a eso, bueno, vos te estás quedando afuera, y tenés la intención o de mirarlo, y hago así porque puede ser que esté en una tele al costado, o de cambiar de pestaña, eh, y eso lo aleja un poco de lo radiofónico, ¿no? O sea, la potencia de sentido que tiene la imagen en el canal de streaming, eh, lo aleja un poco de la comunicación radiofónica en tanto y cuanto escuchando entendés todo, ¿no? Y es algo que le pasa también a las radios que empiezan a transmitir con imágenes, que se empiezan a apoyar mucho en las imágenes, y entonces vos, que sos oyente, decís, che, pero yo los quiero escuchar, todo bien con la imagen, pero no me hablen de algo que están viendo, porque yo no lo estoy viendo, no me dejen de la puerta, no me dejen con la ñata contra el vidrio. Totalmente. Que cuando te dicen, bueno, y así como te estoy mostrando acá esto que me pasó, y vos estás en cualquiera y Claro, o sea, jugás con la imaginación y otra vez esa potencia que tiene la sí. radio, y es muy personal esta apreciación, pero que no te están contemplando, ¿no? Sí, Eh, pero yo creo ahí que la potencia de la imaginación sirve cuando vos te están haciendo recrear, ¿no? claro, Es como yo que soy muy futbolero, escuchar un partido de fútbol por radio tiene esa magia y ese vértigo de que el relator tiene que transmitirte las imágenes con sus palabras. Entonces ahí sí es la imaginación. Ahora, si vos me lo relatás como en la tele, no me estás fomentando la imaginación, me estás dando la mitad de la información para que yo recree esas imágenes, la mitad con suerte. tal cual. Dice Noelia, ¿por qué vuelven los canales de streaming a un formato de entrecasa, como Pergolini o Rebord desde sus casas o incluso Ivana Serman que hace un formato en negro, sin imagen, solo sonido por YouTube? Bueno, creo que ahí hay un gesto de tratar de reforzar ese vínculo con la comunidad y de hablarle un poco en el código en el que esa comunidad prioriza comunicarse. Lo hace Rebord, lo hace Pergolini en un formato que
se parece al streamer, pero se parece también al formato de producción de radio estadounidense, ¿no? Donde está el conductor en una mesa con toda disposición y es como un unipersonal todo el tiempo ese programa. Y lo hace Navarro, por ejemplo, lo empezó a hacer Roberto Navarro en el Destape. Insisto, creo que tiene que ver todo esto con reforzar la personalización de la comunicación y entonces abrirte, eh, abrirte un espacio más íntimo donde vos sientas que estás conociendo un poco más a esa persona y que esa persona está un poco más descontracturada y está como en un código más otra vez de entre casa, que es lo que te hace sentir Que no hay cercano. nada detrás, ¿no? Que no hay sorpresa, esto es todo lo que hay. Claro, porque esa es la pose, ¿no? Digamos, porque para los streamers, digo, Ibai también es una pose, ¿no? Ibai en su momento podía tener el estudio que quisiera, pero elegía montar el estudio sin la habitación para sostener esto que Eliseo Verón hace muchos años eh, hablaba de está allí, lo veo, me habla, ¿no? Y de cómo el canal de la vista tiene la potencia de comunicar un montón de cosas, y si esa persona me está hablando desde su habitación, desde su intimidad, de entre casa, bueno, ¿cómo me va a estar mintiendo? ¿No? O sea, distinto es cuando está con un traje o cuando está con las luces en un estudio, con una mesa, donde hay una distancia un poco más potente. Pero creo que tiene que ver con eso, con reforzar esos vínculos. Bueno, Agustín, conversamos sobre el consumo, sobre los lenguajes, sobre los canales de streaming como Novedad Argentina, qué pasa con eso y las redes sociales, con los medios tradicionales, con los contenidos de eso, con las maneras de producir. Todo eso tuvo esta conversación aquí en el marco del simposio Nea Ciencia. Muchísimas gracias una vez más por haberte sumado. No, muchísimas gracias a ustedes, me pasó volando el tiempo. La verdad que muchas gracias por el espacio y también gracias por todas las consultas, preguntas y comentarios que fueron súper nutritivos e interesantes. Bueno, muchas gracias, Mónica, también por el espacio de la organización de la coordinación de los institutos de investigación, la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste y, como decía Agustín, a toda la gente que se sumó con las preguntas súper interesantes y valiosas que hicieron. Así que gracias, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, porque realmente podríamos seguir escuchando una hora más. La verdad es que muy interesante todo, porque creo que son cuestiones que nos están atravesando y nos pasan en el día a día. Y entonces escucharlo, ponerlo en palabra, nos hace ver también de otra forma lo que uno escucha, lo que uno ve, bueno, lo que conversa, ¿no? En estos espacios. Así que muchísimas gracias por sumarse al doctor Agustín Espada, a la licenciada Gabriela Bizarro. Muchísimas gracias y buenas noches.